Buenas tardes, en esta oportunidad hablaremos de la famosa ley de 40 horas. Para ello me referiré a tres aspectos fundamentales. En primer lugar, a los fundamentos de dicha ley. En segundo término, me referiré a la estructura de la ley ya aprobada y finalmente a los desafíos y problemas que tiene esta ley. Brevemente, la ley 21.561, que fue aprobada el 26 de abril del año 2023, tiene su origen en el proyecto de ley presentado el 8 de marzo del año 2017 por la diputada Camila Vallejo y que en estricto rigor contenía dos líneas, una que modificaba una expresión del artículo 21 del Código del Trabajo relativo a la jornada y el segundo que establecía la modificación de la expresión 45 horas por 40 horas. Ese era el proyecto de ley. Y los fundamentos de dicho proyecto de ley, básicamente yo lo agruparía en cuatro dichos fundamentos. En primer lugar, dice relación con la necesidad de aumentar los salarios reales de los trabajadores, considerando la desigualdad económico-social claramente y ampliamente conocida de Chile, que es uno de los países más desiguales del mundo. Y se establece que con la reducción de la jornada laboral se incrementaría el valor real de los salarios. En segundo lugar, dice relación con una demanda histórica del movimiento sindical, del movimiento obrero, que es el mejoramiento de la calidad de vida de las y los trabajadores a través del incremento del tiempo libre, el tiempo de ocio, y con ello se elevaría la calidad de la vida personal como familiar de las y los trabajadores. En tercer lugar, como fundamento se plantea la prevención de los accidentes del trabajo. Sobre este particular no lo dice el proyecto de ley, pero siempre es bueno tener presente las cifras de la OIT o OMS a la que hizo alusión un informe reciente de la Dirección del Trabajo, en el cual se establece que al año aproximadamente fallecen 2 millones de trabajadoras y trabajadores por accidente del trabajo, de las cuales 750.000 accidentes se deben precisamente a las largas jornadas de trabajo. Ese sería entonces el tercer fundamento del proyecto de ley que yo creo más importante. Pero uno de los que fue más visible, más notorio, que figuró más, fue el tema del incremento de la productividad de las horas de trabajo y el aporte que hace cada trabajador y trabajador con su hora de trabajo al Producto Interno Bruto. En este sentido, el proyecto de ley utilizó el ejemplo de Holanda, que es un país que tiene una población similar a la de Chile. Sin embargo, el Producto Interno Bruto de Holanda es más del doble que el Producto Interno Bruto de Chile, teniendo una jornada semanal de 29 horas y Chile una jornada semanal de 45 horas. En el proyecto además se citan, por supuesto, las cifras de la OCDE, en las cuales se establece con toda claridad que los países que tienen la jornada de trabajo más baja son países donde el valor hora trabajadora, trabajador, produce mayor cantidad de ingresos para el Producto Interno Bruto, de valor para el Producto Interno Bruto, que aquellos países con jornada más larga, dentro de las cuales está, por supuesto, en este caso está Chile, pero también hay otros países, especialmente México. Y bueno, eso respecto de los fundamentos. En cuanto al contenido de esta ley ya aprobada en abril del año 2023, el 26 de abril de este año, bueno, esta ley en primer lugar no provoca ni produce una disminución de la jornada semanal de 45 horas a una jornada semanal de 40 horas, sino que establece un sistema de promedios de horas dentro de un ciclo de 4 semanas. Y lo que establece esta ley de manera gradual, ya que el año 2024, todos los 26 de abril de los años que me voy a referir, es decir, el 26 de abril del año 2024, el límite de promedio superior de horas cada ciclo de 4 semanas es de 44 horas. El 26 de abril del año 2026 es de 42 horas y el 26 de abril del año 2028 de 40 horas. Es decir, hay una disminución gradual de la jornada de trabajo en el tiempo.
Pero como dije anteriormente, no es que se va a trabajar todo el año una jornada semanal de 40 horas, sino que establece un promedio de 40 horas en un ciclo de 4 semanas, de manera que la jornada puede ser superior o puede ser inferior. Ahora, ¿qué límite ha establecido esta ley a las jornadas superiores al promedio de 40 horas dentro del ciclo de las 4 semanas? Estableció que el límite máximo que puede pactar el trabajador con el empleador es de 45 horas. Después, vamos a ver más adelante, en el caso de pacto en la negociación colectiva o directamente entre el sindicato y la empresa, dicho máximo aumentaría a las 52 horas semanales. Pero ya vamos a llegar allá. Primero que nada vamos a referir al, yo diría, el controversial artículo 22 bis, que establece que la determinación de la distribución diaria y semanal de la jornada de trabajo la realiza el trabajador a través de un acuerdo con el empleador. Y que, bueno, dice la ley que entre varias alternativas, etc. Y el empleador deberá informar al trabajador una semana antes de cuál será su jornada promedio en el ciclo de las 4 semanas. Eso es lo que dice el artículo 22. Indica además que si hay un sindicato en la empresa donde esto se produce, deberá contar además con la autorización del sindicato. Pues bien, esta es una primera norma importante. Y luego señala que en el caso de que durante la relación laboral se hayan ejecutado más del promedio del límite máximo, que son las 40 horas, al final de la relación laboral, este exceso debe pagarse y debe pagarse al valor de la hora extraordinaria. Recordemos que la legislación chilena, el valor de la hora extraordinaria, se paga con un 50% de recargo del valor de la hora ordinaria. Es decir, el valor de la hora extraordinaria vale 1,5 el valor de la hora ordinaria. Pues bien, entonces esta es una primera cuestión, ¿ya? Que la distribución diaria y semanal de la jornada se determina un acuerdo directo entre el trabajador y el empleador. Un segundo aspecto es que el sindicato puede llegar a acuerdos a través de la negociación colectiva o directamente con el empleador para pactar una distribución diaria y semanal con un tope de 52 horas. Es decir, la jornada podría llegar, considerando y respetando siempre el promedio de las 40 horas en el ciclo de 4 semanas, se podría llegar a la determinación de una jornada semanal de 52 horas, siempre y cuando, a través de una negociación colectiva, un acuerdo directo, el sindicato llegue a un acuerdo con el empleador. Otra norma, indicaciones que se le hicieron a este proyecto de ley tan chiquitito que terminó con 24 modificaciones al Código del Trabajo, es que se establecieron unas normas para las personas que tienen a cargo otras personas o el cuidado de otras personas, las normas de conciliación de la vida personal y la vida laboral, y que el trabajador podría solicitar, anticipar o rechazar la jornada diaria de trabajo hasta 1 hora, dentro de una banda de 2 horas que permite la ley. Sin embargo, el empleador puede negarse a esta solicitud del trabajador básicamente bajo el concepto fundamental, el corolario básico de la flexibilidad laboral, cuál es por necesidades de la empresa. Señala algunas hipótesis la ley como es el horario de funcionamiento de la empresa, la naturaleza de la empresa, pero en general el empleador podría negarse a esta solicitud del trabajador de anticipar o rechazar la jornada cuando no es posible por necesidades de la empresa. Otra modificación que hizo esta ley es que modificó la distribución de la jornada semanal, que históricamente era el artículo 28, establecía que la jornada semanal se puede distribuir entre 5 a 6 días, y ahora se establece que se distribuye entre 4 a 6 días, es decir, establece la jornada 4x3 como una jornada como regla general, junto con la 5x2 y obviamente la 6x1. Otra norma importante que establece esta ley es que establece que la suma de la jornada ordinaria con la jornada extraordinaria no puede superar las 52 horas semanales. Es decir, y considerando que nuestra ley establece un máximo de horas extraordinarias
diaria, si uno suma, ¿no?, la jornada semanal que pactará el trabajador o el empleador o el sindicato con la empresa, no puede, si uno suma, perdón, la jornada ordinaria más las 2 horas extraordinarias, que no pueden superar las 2 horas extraordinarias diarias, ni tampoco las 10 horas diarias de jornada, que son los límites que establece la ley chilena, entonces no puede superar la jornada semanal de 52 horas. Otra modificación que establece esta ley es en relación a las horas extraordinarias. Y nuevamente volvemos a la posibilidad de que el trabajador podrá realizar un pacto con el empleador para los efectos de imputar las horas extraordinarias hasta un máximo de 5 días de feriado anual. Es decir, no se pagan la hora extraordinaria a fin de mes, sino que se imputan hasta un máximo de 5 días de feriado anual. ¿Qué pasa si el trabajador no se toma esos días adicionales de feriado? Recordemos que en Chile por ley el feriado es de 5 días, se agregaría en este caso hasta 5 días más en caso de acuerdo de imputación de hora extraordinaria a días de feriado anual. Y si el trabajador no toma estos feriados, bueno, en definitiva se tienen que pagar al término de la relación laboral, operando el mismo criterio, la misma fórmula, la misma estructura para el pago de las horas extraordinarias señaladas anteriormente. Es decir, al término de la relación laboral habría que ver si se han pagado todas las horas extraordinarias durante toda la relación laboral y si el trabajador ha tomado los días adicionales de feriado producto de la imputación de la hora extraordinaria al término de la relación laboral. Bueno, vamos a ver más adelante los problemas y los desafíos, ¿no? Pero no se me puede olvidar el tema de la prescripción, que sin duda va a ser un problema no menor. Por otra parte, esta ley permite, o más bien dicho, agrega un nuevo sistema de control de asistencia como regla general. En el derecho chileno, el sistema de control de asistencia que se establecía era el reloj control y el libro de asistencia. Solo excepcionalmente y bajo autorización de la Dirección del Trabajo podrían establecerse otro tipo de sistemas de control de asistencia. En esta oportunidad se establece como regla general el sistema electrónico de control de asistencia, el cual debe someterse a los requisitos, requerimientos y exigencias de un reglamento, un dictamen que debe emitir la Dirección del Trabajo, y en el caso que obviamente no se cumplan con los requerimientos o la exigencia de la Dirección del Trabajo, el trabajador puede alegar a la Inspección del Trabajo para que se ajuste dicho sistema. Otra modificación dice relación con los sistemas excepcionales de jornada. Los sistemas excepcionales de distribución de jornada, en realidad que es el concepto correcto, son sistemas que aplican fundamentalmente a empresas de proceso continuo, como las empresas mineras, los establecimientos de salud, etc. Y son sistemas excepcionales ya que permiten distribuir la jornada en días que generalmente no se pueden distribuir, como son los festivos y los domingos. Y en este caso establece que la jornada máxima promedio no es de 40, sino de 42 horas. Sin embargo, las 2 horas adicionales a las 40 horas deben compensarse con días de descanso. Es decir, en estricto rigor se mantiene el criterio del promedio de 40 horas, pero permite que la jornada ordinaria llegue a 42 horas y las 2 horas adicionales que se establezcan deberán compensarse a través de días de descanso al trabajador. Finalmente, esta ley establece 2 días de descanso remunerado para las trabajadoras y los trabajadores de casa particular, que en realidad tiene que ver con la jornada, pero bueno, en realidad no tiene que ver con la duración misma, sino que estableció 2 días de descanso remunerado para las trabajadoras y los trabajadores de casa particular. Ahora bien, muy brevemente, analicemos y veamos cuáles son los problemas que plantea esta ley, considerando obviamente que lo positivo, la intención, el objetivo de la ley es reducir la jornada de trabajo, incrementar el salario, aumentar la productividad, mejorar la calidad de vida del trabajador. Y lo que habrá que analizar una vez que se aplique esta ley, es decir, a partir del próximo año, cuando sea de 44 horas, después el 2026 cuando sean 42 y el 2028 cuando sean 40 horas de promedio, lo que hay que analizar es si realmente se cumplió o no el objetivo de la ley, es decir, cuántos trabajadores efectivamente
están en esa jornada, cuántos no, y cómo se están utilizando estos mecanismos de flexibilidad laboral. Bueno, lo positivo entonces es la intención de reducir la jornada de trabajo, y las preguntas, las interrogantes que se hacen es la flexibilidad laboral que acompaña esta ley aprobada, ya que como señalamos anteriormente, el proyecto de ley no contemplaba ninguna de estas 24 modificaciones del Código del Trabajo, por una parte, y por otra parte también lo que es importante señalar es que en Chile ya existía una jornada flexible en un contexto de un derecho laboral sumamente flexible. Recordemos, solamente para hacer una pasada muy rápida, un barniz muy rápido, en Chile tenemos libre despido, tenemos un movimiento sindical que no representa más del 20% de la fuerza laboral, una negociación colectiva con una bajísima cobertura y radicada en la empresa, es decir, una capacidad negociadora del movimiento sindical bastante baja, nula, casi inexistente. Tenemos un sistema de contratos especiales, temporales, por hora, etcétera, contratos especiales según cada labor. Tenemos también la subcontratación, es decir, nosotros nos situamos cuando se aprueba esta ley, que introduce nuevos elementos de flexibilidad laboral, lo hace en uno de los derechos laborales más flexibles del mundo, uno de los derechos laborales que comenzaron a ser flexibles por primera vez quizás en todo el mundo, digamos, o paralelamente a las primeras legislaciones de flexibilidad laboral en la década del 70. Entonces, ahí hay un tema. Y en materia de jornada también ya cae esta ley en una ley que tenía bastantes elementos de flexibilidad. Por ejemplo, no todos los trabajadores dependientes están sujetos al límite de jornada del inciso primero del artículo 22 del Código del Trabajo. Está el inciso segundo, que si bien esta ley redujo las hipótesis del inciso segundo, mantiene en términos generales la hipótesis general de los gerentes, apoderados, etcétera, y de aquellos que no están sujetos a fiscalización superior directa, como aquellos que no están sujetos a este límite en la antigua ley, digamos, el límite de las 45 horas, ahora este promedio del ciclo cuatrisemanal, el ciclo mensual, en realidad no es mensual, es cuatrisemanal. Y bueno, en la antigua ley hay una masa de trabajadores no menor que no tiene límite de jornada semanal. Y esto se mantiene con esta ley, reduciéndose, eso sí, algunas hipótesis marginales, pero reduce la hipótesis, estableciendo también un procedimiento más rápido y expedito para determinar, por ejemplo, si los trabajadores están en la hipótesis de la norma para estar exentos del límite de jornada o no. En segundo lugar, en nuestro Código del Trabajo, en el artículo 29, establece que hay situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, en los cuales no se puede cumplir con el límite de jornada y la jornada se extiende automáticamente cuando por las necesidades de la empresa es imposible poner término a la jornada de trabajo y la jornada se extiende. Tenemos también otro caso ya de flexibilidad laboral, que son los contratos especiales de distintos rubros de la economía nacional, que son contratos bastante particulares, como bueno, no vamos a ir a la casuística, pero hay contratos especiales con jornadas también especiales, generalmente asociados al tipo de empresa, el caso del transporte, etc. Y por su parte están también las excepciones legales, tanto a la distribución como a la limitación, y específicamente los sistemas excepcionales de distribución de jornada, que como dije anteriormente, se refieren principalmente a las empresas de proceso continuo, que en Chile no son pocas, fundamentalmente la minería, la salud, aquellas empresas que proveen de bienes y servicios que tienen que entregarse en forma sistemática y permanente, que no pueden interrumpirse. Pues bien, entonces
Esta ley 21.561, muy distinto del proyecto de ley, es una ley que introduce nuevos elementos de flexibilidad laboral en un derecho del trabajo chileno ya flexible. Y desde ese punto de vista, obviamente, la capacidad negociadora de los sindicatos es aún menor y obviamente la precarización laboral también se incrementa, especialmente por el tema del acuerdo directo entre el trabajador y el empleador. O sea, en la práctica, ¿qué posibilidades tienen los trabajadores de negociar la distribución diaria y semanal de la jornada de trabajo según el nuevo artículo 22 bis? Ninguna. Y como señalé anteriormente, los trabajadores no sindicalizados son nada más ni menos que el 80% de los trabajadores y las trabajadoras chilenas. Es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores no van a poder influir, incidir en la determinación de su propia jornada de trabajo, que estaba definida por la ley. Hasta antes de esta ley estaba determinada básicamente por la ley y fija durante todo el año 45 horas de jornada semanal durante todo el año. En segundo lugar, y ligado con lo anterior, dice relación con que en definitiva los trabajadores ya no van a tener certeza de cuál es su jornada semanal dentro del ciclo cuatrisemanal, digamos. No van a tener certeza, ya que el empleador les va a informar con una semana de anticipación: mire, usted dentro de los 4 semanas siguientes, esta va a ser su jornada la primera semana, la segunda semana, la tercera y la cuarta semana. Y eso va a variar mes a mes. Es decir, el trabajador perdió la soberanía, el derecho sobre su jornada de trabajo, que en realidad, si bien se pactaba en el contrato de trabajo, estaba bastante protegido por la ley. Y desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, obviamente que hay una pérdida de soberanía sobre la jornada del trabajador. Por otra parte, quisiera analizar el tema de las horas extraordinarias y de la jornada de 52 horas que puede pactar el sindicato, y también de las horas extraordinarias en sí. Uno de los temas que yo lo manifesté en varias oportunidades a la propia Comisión del Trabajo que estaba viendo esta tramitación de esta ley, era que no basta con reducir la jornada ordinaria, sino que también hay que restringir la jornada extraordinaria. Si uno no toca la jornada extraordinaria, obviamente van a seguir habiendo jornadas bastante largas. En este caso, no se tocaron las jornadas extraordinarias, pero sí se estableció este tope de 52 horas semanales, incluyendo la jornada ordinaria y extraordinaria. Y como ahora se distribuye de 4 a 6 días, entonces es cosa de sacar la cuenta. Si tenemos un tope de 2 jornadas extraordinarias por día, entonces, y se trabaja 4 días, son 8 a la semana. Entonces habrá que ver con cuántas jornadas ordinarias llegamos a las 52. Si son 5, son 10, entonces serán 40 ordinarias, 10 extraordinarias, serán 42 ordinarias, 10 extraordinarias. Si es en 6 son 12, serán 40, es decir, y son 4, digamos, son 8 para llegar a las 52, entonces podrían ser hasta 44 en la jornada ordinaria. Bueno, en fin, ahí hay un tema que creo que no se abordó suficientemente, porque si el objetivo era lograr una efectiva reducción de la jornada de trabajo, era muy importante reducir también la jornada extraordinaria y ponerle límite, porque, como dice la misma ley, entre las dos jornadas, la ordinaria y la extraordinaria, no puede superar las 52 horas. O sea, no estamos con jornadas de 40 horas. O sea, el objetivo de las 40 horas no se cumple, aun cuando se pague más por la jornada extraordinaria. O sea, se cumple el objetivo de incrementar el valor real del salario, pero no el de reducir la jornada. La jornada real y efectiva, sea ordinaria, sea extraordinaria. En segundo lugar, está, si estamos con un 80% de trabajadores no sindicalizados y un movimiento sindical
tremendamente debilitado, con 12.000 sindicatos, más de 36.000 dirigentes sindicales, negociaciones radicadas en la empresa, etcétera, con muy baja capacidad negociadora. ¿Qué posibilidades reales van a tener las y los trabajadores para computar las horas extraordinarias no pagadas, para hacer la imputación, para llegar a la contabilidad, para ver cuando hay sistemas electrónicos, sobre todo control de asistencia, ¿no? Para ver en un ciclo de 4 semanas cuántas horas se trabajaron en exceso a los promedios permitidos según el año? Dijimos 44, 42, 40, según sea el año 24, 26 o 28. Entonces, en definitiva, ahí puede haber una dificultad que podría traducirse, en definitiva, en el no pago de horas extraordinarias, ya sea directa o ya sea imputable a los 5 días de feriado anual. Ahí tenemos otro problema bastante claro. Otro problema dice relación con la operación de determinadas empresas. Hay empresas, como por ejemplo las empresas que atienden público, las empresas del retail o algunas empresas productivas que tienen obviamente semanas con más carga de trabajo que otras. Bajo la ley actual, lo que ocurría en definitiva es que, por ejemplo, en el caso de empresas productivas, hay una semana donde en la práctica no hay materia prima para procesar, no hay una demanda tampoco para producir y en definitiva los trabajadores, la empresa a media jornada o 3/4 jornada los envía para la casa, pero les paga la jornada completa. En cambio, cuando hay más materia prima, cuando hay más demanda y hay más producción, dicho trabajador realiza la jornada completa y además le pagan las horas extraordinarias aparte de la jornada ordinaria. Entonces, ese trabajador con esta nueva modalidad flexible de jornadas cuatrisemanales, en definitiva, le va a permitir al empleador decir, mire, en estas semanas que tenemos poca materia prima o poca producción, vamos a reducir la jornada y en las otras semanas ordinarias y en la semana donde tenemos más producción vamos a aumentar la jornada ordinaria y si tiene sindicato además hasta 52 horas la jornada ordinaria. Con lo cual, las horas extraordinarias que antes percibía ese trabajador cuando había más materia prima, más producción, ahora simplemente no las va a percibir porque van a ser jornada ordinaria. Es decir, el empleador va a dejar de pagar horas extraordinarias en el periodo de peak o de mayor demanda. Y por su parte, en las de menor demanda, como va a bajar la hora ordinaria, también ese trabajador va a dejar de percibir esas horas de diferencia que obviamente no va a trabajar. Entonces, obviamente ahí también hay una realidad, por ahí se planteaba el ejemplo de las empresas del retail, que durante la semana o la semana de Navidad evidentemente van a concentrar ahí y seguramente van a pactar con los sindicatos la jornada ordinaria de 52 horas, que bajo la ley antigua, previa al 26 de abril del año 2023, habría significado el pago de por lo menos 7 horas extraordinarias durante esa jornada. Con la nueva ley serían 52 horas ordinarias, sin pago de hora extraordinaria, una pérdida económica para los y las trabajadoras, por supuesto. Entonces ahí tenemos nosotros algunos problemas prácticos que se van a producir. Por ahí se planteó que algunos sindicatos pidieron estas fórmulas flexibles, pero en la práctica podría complicar, es decir, la pérdida de soberanía sobre la jornada, la pérdida de certeza, la mayor flexibilidad, la dificultad para llevar una contabilidad exacta de las horas y poder cobrarlas al final de la relación laboral, y también el caso de ciertas empresas que obviamente van a abaratar su costo y va a bajar el ingreso de los trabajadores por aplicación de esta fórmula de promedios y no de 40 horas a las 4 semanas, sino que promedio. Entonces con esas variaciones de jornada le permite al empleador ahorrarse las horas extraordinarias en definitiva.
Y hay otro problema que plantea esta ley, y es que esta hora extraordinaria o estos días de feriado que no se cobran durante la relación laboral y que la ley establece el supuesto del incumplimiento, como que valida, autoriza al empleador a no pagar todas las horas trabajadas, a no pagar todas las horas extraordinarias trabajadas, a no pagar todos los días de feriado adicionales como consecuencia de la imputación de la hora extraordinaria. O a no proporcionar esos días, perdón, a no proporcionar esos días, esos 5 días adicionales de feriado. La ley se pone en la posibilidad del incumplimiento, ya que permite expresamente pagarlos al final de la relación laboral. Entonces, en un sistema como el chileno que establece una prescripción de 2 años, la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa si esto ocurre durante una relación laboral de 5, perdón, de 3, 4, 5, 6 años? ¿Qué pasa con la prescripción? Porque en Chile los derechos laborales prescriben un plazo de 2 años de que se devengan dichos derechos. Entonces, bueno, lo que ocurriría naturalmente es que el empleador opondría la excepción de prescripción frente a los cobros que ocurrieran después de los 2 años del devengo de dicho derecho. Esa es una dificultad que yo no la vi resuelta en esta ley, pero que obviamente es un problema que va a surgir. Y finalmente, una crítica fuerte que se le hizo a esta ley y que me parece que salta a la vista de cualquier abogado laboralista es el problema del debilitamiento del derecho del trabajo, para no decir la autodestrucción del derecho del trabajo, ya que esto es una ley que se inserta dentro del Código del Trabajo, dentro de las normas protectoras laborales, dentro de las normas que debieran conformar el orden público laboral, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, etc. Y que, como todos sabemos, parte de la base de la desigualdad material, de la desigualdad negocial, que se origina por la desigualdad económico-social que existe entre el trabajador y el empleador, lo que hace necesario que el legislador, o a través de las instituciones propias de protección del derecho al trabajo, como es el sindicato, la negociación colectiva, la huelga, la dirección del trabajo, se establece no ya la protección, sino que se elimina todo tipo de protección y volvemos al derecho civil, que supone una igualdad material entre las partes contratantes, una igualdad económico-social entre las partes contratantes, que no ocurre, obviamente, en este caso ni en Chile ni en ningún país del mundo donde existe la relación laboral dependiente. Siempre hay una desigualdad económico-social. Entonces, esta ley, en cierta medida, civiliza, deslaboraliza la ley laboral y volvemos al corolario, al paradigma del liberalismo, esto es, que todas las personas son iguales, y como todos sabemos que el requisito en este caso son iguales y son libres para poder contratar, para poder pactar, para poder negociar, el reino de la autonomía, la voluntad, etc. Y todos sabemos que el requisito básico para que exista la libertad en una sociedad desigual como la sociedad capitalista es la igualdad material, que por supuesto no existe, no opera, y es por ello que interviene el derecho del trabajo a través de la ley y de las instituciones protectoras propias del derecho del trabajo, para los efectos de lograr un mayor equilibrio, tratar de emparejar la cancha, tratar de lograr una mayor igualdad entre el trabajador y el empleador, o lícitamente entrar en un plano de protección, como es fijar el límite de la jornada para toda la semana y regular legalmente, ya que el trabajador no tiene la capacidad para negociarlo directamente con el empleador. Aquí se establecen dos instancias muy claras donde volvemos al derecho civil y nos alejamos del derecho del trabajo. Y es por ello que han habido tantas críticas en el propio Chile en contra de esta ley, sobre todo de los abogados laboralistas de la parte, digamos, de la academia. Y en este sentido, y desde ese punto de vista, es que
hay que tener cuidado con mitificar, idealizar ciertas legislaciones, y hay que ver realmente qué es lo que establecen y las consecuencias que ello puede acarrear. Pero una prueba de ello es cómo se aleja, en definitiva, la ley del proyecto de ley. El proyecto de ley, como ya lo he dicho en varias oportunidades, eran 2 líneas. La ley son 24 modificaciones al Código del Trabajo, estableciendo un régimen de carácter civil, no laboral, a través de los pactos directos entre el trabajador y el empleador, como si tuvieran igualdad negocial, como si pudieran ejercer plenamente, con absoluta libertad, la autonomía individual, la autonomía de la voluntad, cuestión que sabemos en el derecho del trabajo no es admisible ni es aceptable. Pues bien, eso es lo que les puedo contar muy brevemente sobre la ley de 40 horas. Estamos a su disposición para cualquier consulta, cualquier debate o cualquier presentación. En definitiva, personalmente yo creo que la lucha por las 40 horas en Chile es una lucha que va a quedar bastante pendiente, y obviamente el desafío que tiene el mundo del trabajo chileno, los abogados laboralistas, el movimiento sindical, dice en relación precisamente con volver al derecho del trabajo, la regulación de las 40 horas, eliminar estos pactos directos entre el trabajador y el empleador, volver a la protección del trabajador y, por supuesto, potenciar el movimiento sindical. Esta ley se aprueba sin que se haya aprobado ninguna norma de fortalecimiento del movimiento sindical. Cualquier flexibilidad que pudiera establecerse en una legislación laboral, que es posible que haya normas de flexibilidad laboral, tienen que partir de la base de un movimiento sindical poderoso que tenga la capacidad negociadora para poder pactar esas condiciones flexibles de trabajo. Pero en Chile, mientras ello no exista, mientras no tengamos una negociación colectiva por rama, un derecho de huelga efectivo, algunas normas que morigeren o eliminen el libre despido y establezcan la estabilidad relativa en el empleo, mientras no tengamos esas normas, la flexibilidad laboral solo va a redundar, como lo ha demostrado la experiencia, en una mayor precarización laboral, en mayores abusos laborales y a la vuelta del mundo del trabajo, desgraciadamente, a la etapa prelaboral, a la etapa liberal, a la etapa civil de la regulación del trabajo. Eso es cuanto puedo informar en relación a la ley de 40 horas.